mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, amados hermanos. Dios nos bendiga a todos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros en este hermoso atardecer. Saludo, hermano Jesús Marconi Pérez, hermano Oscar Muñoz, bendiciones, Víctor Poncio, Alex Gutiérrez, José Vallecillo. En fin, vayamos, hermanos, compartiendo el audio de esta hermosa tarde. Sí, vayamos compartiendo el audio de esta hermosa tarde. Hoy vamos a iniciar, hermanos, a estudiar las lecciones, las 3 lecciones que tenemos pendientes a desarrollar en los próximos 2 meses. En los próximos 2 meses, a razón de 3 temas por semana. Por alguna y otra razón, a lo mejor no voy a estar pendiente en una ocasión, pero sí vamos a tratar, hermano, que si fallo el martes, en el tiempo que tenga libre el miércoles, voy a proceder a seguir con el temario. La lección es un estudio de la Biblia y el propósito, hermano, es que ustedes dominen lo básico de la Biblia. Yo sé que ustedes son personas muy estudiosas, son personas muy deseosas de descubrir la verdad, y entonces vamos en determinado momento a hacer las cosas de manera que todos aprendamos. Son las 14:18, 2:18, y entonces compartan el audio de esta ocasión, hermano. Preparando líderes. Mire, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que buscara a hombre idóneo para capacitar a otros, capaces de enseñar a otros. De igual forma, Pablo exhortó a Timoteo de que se entretuviese o que se dedicara al estudio, porque haciendo estas cosas se salvaría él mismo y salvaría a otro. ¿Por qué preparar líderes, hermano? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego sin que ambos puedan caerse, puedan irse al abismo, puedan irse al hoyo. Una de las soberanas irresponsabilidades, amados hermanos, que podemos nosotros dar es el púlpito a alguien a la cual no hemos instruido. Esto no se trata de querer, hermano. Esto no se trata de ¿cómo se llama esto? De desearlo. Esto se trata de preparación. Y no porque queremos animar a otros, vamos a dar púlpito a alguien que sabemos que nosotros mismos no le hemos enseñado. Así que es muy importante que todos los evangelistas tengan la misión de enseñar el evangelio, pero también poderle enseñar a otros, capacitar a otros para el servicio del liderazgo o del servicio o de los varones o de los siervos, como se le quiera llamar, hermano. Al final, como usted le llame a la persona, el único propósito es el servicio al Señor. Debemos de estar claros, capacitados, hermanos, que nosotros no desarrollamos cargo con el objetivo
de gobernar, sino de servir. Ninguna responsabilidad dentro de la iglesia debe de entenderse como que es una responsabilidad para gobernar a otro, para estar por encima de otro. Quien tal piense, hermano, entonces no ha entendido el verdadero ministerio de Jesús, cuando nos habló de servirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, yo pretendo con este curso servir a mis hermanos en el propósito de enseñarle, de inducirlo, de conducirlo al conocimiento, con el propósito de que sirvan, de que enseñen, de que compartan lo aprendido con otra persona. Nunca, hermano, menospreciar al hermano, nunca, hermano, estar por encima del hombro de otro hermano y nunca, hermano, pretender enseñarle a otro para que este otro no tenga misericordia. Quiero terminar esta breve introducción antes de entrar al estudio de la Biblia y decirle de la siguiente manera, hermano. Desde que usted obtiene el conocimiento, usted ya es responsable de compartirlo con otra persona, de enseñarle a otra persona. Por lo tanto, hermano, hoy vamos a estudiar el tema tocante a un estudio de la Biblia. Un estudio de la Biblia. Quizás tendremos algunos minutos solamente. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreo capítulo 4, versículo 12 al 13. ¿Lo leyeron, hermanos? ¿Lo leímos? Vayan anotando. El tema es un estudio de la Biblia. El texto a la cual hemos leído, amados hermanos, es Hebreo capítulo 4, versículo 12 al 13. Un estudio de la Biblia. Espero, hermanos, que estemos compartiendo esta enseñanza para los hermanos que necesitan también de este estudio. Sigamos, hermanos, sigamos. Usted está iniciando lo que va a resultar un estudio más interesante y más provechoso de su vida. Va a estudiar la Biblia. Nunca ha existido otro libro semejante a la Biblia. Nunca habrá otro libro tal como la Biblia. Es mucho más fácil declarar que es un libro divino que explicar que es humano. El hilo que traspasa las edades, existen muchas obras de hombres muy distinguidos. Hay trabajo de ciencia, de arte, de literatura que alumbran el nebuloso velo de los años, pero brillando sobre todo, esta obra se refulge como la literatura que alumbra como brillante sol por encima de la luz de las estrellas. Estamos hablando de la Biblia. Hay muchas expresiones de hombres intelectuales, de hombres cultos, de hombres intelectuales que distinguen a la Biblia de entre los demás libros.
la expresión más hermosa que usted y yo podemos encontrar de la Biblia es lo que Pablo expresó. Toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia entonces está por encima de cualquier otro libro, hermano. Inimaginable. Ahora bien, teniendo presente esto, debo de definir. La palabra Biblia significa libros. La palabra Biblia significa libros. En realidad no necesita ninguna otra descripción ni calificativo. Hay millones de libros en el mundo, pero solo hay una Biblia. Y la Biblia pertenece a una clase única. Pero fíjese que la Biblia, a pesar de ser un libro, está formada por 66 libros. La Biblia es un libro que está formada en su interior por 66 libros. 39 de ellos pertenecen al Antiguo Testamento y 27 de ellos al Nuevo Testamento. Estos libros no fueron escritos por un solo autor, sino por cerca de 40 hombres que vivieron en distintos lugares, hablaron diferentes idiomas y existieron a lo largo de un periodo de cerca de 1600 años. Muchos de ellos, de estos 40 hombres, no supieron de la existencia ni del trabajo de los otros autores. Sin embargo, al reunirse su obra, cada uno formó parte de un todo armónico. No hay ninguna contradicción en toda la Biblia. Siempre que dos o más autores tocaron el mismo punto, estuvieron en perfecta armonía. Los escépticos de todos los siglos han tratado de encontrar una simple falla en la Biblia y no lo han logrado. Su esfuerzo por destruirlo no han sido suficiente. ¿Sí? No lo han logrado. No han sido los esfuerzos suficientes para destruirla. Y cada vez la Biblia es más sólida, más fuerte. Cada año que pasa, o cada década que pasa, o cada siglo que pasa, la Biblia es más sólida, más fuerte, más única. Está por encima de todos los libros habido y por haber de autores importantísimos. Escrita por reyes, por pastores, agricultores, príncipes, nos daba en su totalidad el relato de los planes perfectos de un Dios perfecto. Debo de aclarar que nuestra Biblia no tuvo siempre la forma en que ahora la conocemos. Esto es impresa en papel fino y empastado en piel. La Biblia es todavía más antigua que el papel, la imprenta, la encuadernación. Cada libro fueron escritos de manera separada, en forma laboriosa, en pieles cuidadosamente curtidas o sobre papiro, planta que crece en el delta del río Nilo. Y cada uno de ellos se hizo a mano y las copias que se hicieron fueron hechas en la misma forma. Por tal razón, se consideraba muy sagrada y se guardaba con sumo cuidado. Se ha llegado a la conclusión
generalmente aceptada de que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, fueron escritas por Moisés alrededor del año 1500 antes de Cristo. Y estos 5 libros se le llaman el Pentateuco. Otros escritores contribuyeron con el resto de los libros a lo largo de los siguientes 1000 años. Los libros fueron escritos todos en la lengua hebrea. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en la lengua hebrea y se supone que el primero que lo reunió fue Esdras. Vayamos a Nehemías capítulo 8, versículo 5, hermano. Nehemías 5:8. ¿Qué dice, amados hermanos? Nehemías capítulo 5:8. ¿Alguien lo tiene? Nehemías capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Sí? ¿Lo tenemos por ahí, amados hermanos? Y le dije, dice así, hermano, Nehemías capítulo 5, versículo 8. Ya me está abriendo acá. Nehemías capítulo 5, versículo 8. Nehemías capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? Nehemías capítulo 5, versículo 8. Dice así, hermano. Nehemías capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen? Me ponen un amén, hermano, si lo tienen. Y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora venderéis a vuestro hermano para que sean vendidos a nosotros. Entonces se quedaron y no hallaron respuesta. Eso es lo que dice Nehemías, ¿verdad? Capítulo 8. Es que estoy leyendo el capítulo 5, hermano. Por razón ya me decía que estaba perdido en el espacio. 8, hermano. 8:5. 8:5. 8:5, hermano. Ocho, 5. Nehemías 8:5. Dice así. Nehemías capítulo 8, versículo 5. Esdras abrió el libro ante los ojos de todos, ya que él estaba parado sobre una torre. Cuando abrió el libro, todos se pusieron de pie. Toda la gente podía verlo, porque estaba de pie sobre ellos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces decimos, hermanos, decimos lo siguiente. Se ha llegado a la conclusión generalmente aceptada de que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés alrededor de 1500 años antes de Cristo. Estos 5 primeros libros se llaman el Pentateuco
Otros escritores contribuyeron con el resto de los libros a lo largo de los siguientes 1000 años. Los libros fueron escritos todos en la lengua hebrea y se supone que el primero que lo reunió fue Esdras, Nehemías 8:5, alrededor del año 400 años antes de Cristo. En Alejandría, en el año 277 antes de Cristo, el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego y arameo por 70 sabios y lo llamaron la Septuaginta, obra de los 70. Parece ser que esta fue la versión de uso general en los días del Señor Jesús, de la que tanto él como los apóstoles citaban pasajes. Entonces, la primera versión de la Biblia traducida, o la primera traducción que se hizo, fue del hebreo al griego en el año 277 por 70 eruditos, por 70 sabios. Le llamaron la famosa Biblia de la Septuaginta, que era todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento traducido en griego. Siendo el griego el lenguaje común de la tierra donde vivió Jesús, fue este mismo lenguaje en que usaron los escritores del Nuevo Testamento para darnos su obra en 27 libros. Los 27 textos referidos fueron escritos por un espacio relativamente corto. El primero se escribió cerca del año 33 de nuestra era y el último hacia el año 96 de la misma. Vamos a explicar entonces un poquito acá. El idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento fue el hebreo, fue el arameo. En algunas partes de la Biblia hay palabras en arameo. Y con el tiempo, hermanos, ¿verdad? Se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Después que se escribe la Septuaginta, allá por el año 77, entonces vinieron, amados hermanos, alrededor de 70 hombres sabios y tranquilos al griego. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, los 27 libros se escribieron en griego. ¿Cuáles son esos 27 libros? Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romano, Primera y Segunda de Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se lo voy a dejar a ustedes que lo concluyan, que lo investiguen, hermanos. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes también se animen a estudiar. Recuerden, este es un curso básico de 3 lecciones que he venido, hermanos, compilando de diversas fuentes y la he resumido a mi estilo, a mi manera, y esperando que sea de gran provecho para todos ustedes. Saludo Víctor Poncio, Alex Gutiérrez. Buenas tardes a todos. Ese fui yo que saludé. José Vallecillo, Bonnie Romero, José Morente, a Rafael Díaz Sauceda, Alejandro Martínez González, Hernández Narcisa Sandoval, Luis Evelio Moreira, Jorge Río, Gloria Salazar, hermano, Talí, maestro y amigo, Gloria Salazar, Atilio Martínez, hermano Marcelino Estrella, Liz de Cerda, Ricardo Chan Medina, Narcisa, bendiciones, María Isabel Cruz Hernández, a todos ustedes bendiciones. Mira, hermano, no voy a tratar de sumergirme, de profundizar mucho, por asunto de tiempo, por asunto de que quiero pensar que lo que estamos, ¿verdad?, estudiando en estos momentos
somos personas que queremos comenzar de lo básico. Más adelante vamos a ir, hermano, profundizando, más tranquilo. Ahorita vamos con lo básico. Vamos con lo básico, ¿de acuerdo? Vayan anotando los versículos, vayan anotando alguna idea que ustedes escuchen ahí y si hay pregunta, para adelante. Entonces, repito, siendo el griego el lenguaje común de la tierra donde Jesús vivió, fue este mismo lenguaje en que usaron los escritores del Nuevo Testamento para darnos su obra en 27 libros. Los 27 textos referidos fueron escritos en un espacio relativamente corto. El primero se escribió aproximadamente cerca del año 33 y el último hacia el año 96 de la misma. Estos 27 libros fueron escritos en casi igual forma que los manuscritos del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos ha sido preservado hasta nuestro día en su forma original. Probablemente los arqueólogos lleguen algún día a encontrar algún fragmento de las cartas originales en cualquier ciudad antigua, pero hasta ahora no se sabe que existan los manuscritos originales. Sí hay miles de copias. Sí, hermano, hay miles de copias. Pero documentos originales como los rollos de Isaías o como algún otro libro del Antiguo Testamento, no, hermano, no lo hay. No lo han encontrado. En algún momento oremos a Dios para que así sea. Sin embargo, hermanos, son miles de copias que han aparecido, que están ahí, que no se contradicen entre ellas, y de ahí entonces se ha tomado los textos para nuestras traducciones. Copia de muchos años de antigüedad, de muchísimos años de antigüedad. Sigamos. Sin embargo, podemos estar seguros que poseemos las cartas de los apóstoles en la forma exacta en que fueron escritas por primera vez. Aquí damos una parte y solo una parte de las pruebas. Contamos en la actualidad con los escritos de varios dirigentes religiosos de los siglos I y II de la era cristiana, que citan libremente y abundantemente las copias de las cartas de los apóstoles. Hay quienes opinan que si se lograran hacer desaparecer la Biblia, podría ser reconstruida totalmente con la cita de aquellos que tuvieron acceso a las obras originales. Además, poseemos en la actualidad 3 escritos famosos que datan de los siglos IV y V. Ellos son el manuscrito sinaítico, el manuscrito alejandrino y el manuscrito del Vaticano. Estos 3, que con toda probabilidad eran copia directa de las cartas originales, son las pruebas indiscutibles de que tenemos el Nuevo Testamento actualmente en la misma forma en que lo escribieron los apóstoles. Por último, hay innumerables manuscritos de menor importancia, todos los cuales concuerdan excepto por errores de los copistas, es decir, de los que copian las cartas, y con la cita de los líderes religiosos de los primeros siglos del cristianismo. Además, cada año se descubren nuevas evidencias, tales como el rollo del Mar Muerto, que en cada ocasión sirve para comprobar la veracidad de los documentos existentes. Como un argumento más, se puede decir que la Vulgata latina, traducida por Jerónimo en el año 405 de la era cristiana, a partir de esta fuente distinta a las 3. Permítame, hermano, por favor, se me adelantó por acá. El asunto y veamos. Veamos, hermanos. Veamos.
Muy bien. Permítame. Decíamos que por último, como un argumento más, se puede decir que la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo en el año 405 de la era cristiana, a partir de otra fuente distinta a las tres famosas manuscritos que ya se han mencionado, está de acuerdo en lo sustancial con los manuscritos griegos. Todos los hombres de estudio han estado de acuerdo en que por medio de la comparación de toda la evidencia que tenemos a nuestra disposición, es probable, aceptable la conclusión de que poseemos ahora el Nuevo Testamento en la misma forma que los apóstoles lo escribieron. No hay forma de determinar cuántas traducciones de la Biblia se han hecho y cuántas se han pedido en la noche de los siglos. Sin embargo, sabemos que la primera traducción de importancia fue hecha por Juan Wesley en Inglaterra en el año 1382. 40 años después, la Biblia de Gutenberg hizo su aparición como la primera producción de la prensa que inventó el mismo Gutenberg. Las traducciones de la Biblia encontraron siempre oposición de la Iglesia Católica Romana y muchos de los traductores pagaron con su vida los esfuerzos para dar la Biblia al pueblo en su propio idioma. Dicha iglesia alegaba que la Biblia no pertenecía al pueblo y por ese motivo quemaban la Biblia públicamente en muchos lugares. Sin embargo, la Biblia ha logrado sobrevivir a tanto ataque y hoy día personas pueden tener su Biblia, si así lo desean. Ninguno de nosotros sabrá jamás cuán grande es nuestra deuda de gratitud para con todos aquellos que lucharon denodadamente para dar la Biblia en lenguaje común a todos los hombres. ¿Estamos por aquí, hermanos? 2 de la tarde con 48 minutos. 2 de la tarde con 48 minutos. ¿Estamos por acá o no estamos por acá? ¿Alguien desea hacer una pregunta? Estamos viendo un poco de historia, hermanos. ¿Cómo llegamos a tener nosotros lo que hoy conocemos como Biblia? Es interesante esto, hermano. Es súper interesante esto. Si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, hermano, estamos para servirle. Si no hay pregunta, entonces la primera traducción de la Biblia en español al español fue hecha por Casidoro de Reina. La primera impresión de esta Biblia se efectuó en la imprenta de Tomás Guarinos de Basilea, Suiza, en el año 1569. Mira dónde se efectuó la primera impresión de la Biblia en español, hermano, en nuestro idioma, en la imprenta de Tomás Guarinos de Basilea, Suiza, en el año 1569. 10 años más tarde, otro español, Junior, revisate por favor ahí la energía. La primera traducción de la Biblia en español fue hecha por Casidoro de Reina. La impresión de esta Biblia se efectuó en la imprenta de Tomás Guarino de Basilea, Suiza, en el año 1569. 10 años más tarde,
Otro español exiliado en los Países Bajos, Cipriano de Valera, hizo una revisión completa de la misma obra y esta versión revisada apareció en prensa por primera vez en el año 1602 en Ámsterdam, Holanda. Esto es muy interesante, hermano. Esto es muy importante. La primera traducción de la Biblia en español fue hecha por Casidoro de Reina en el año 1669 o en el año 1569. 10 años después, otro español exiliado en los Países Bajos, Cipriano de Valera, hizo una revisión completa de la misma obra. Y esta versión revisada apareció imprenta por primera vez en el año 1602 en Ámsterdam, Holanda. Desde que aparecieron las primeras versiones en los idiomas vernáculos, las traducciones han sido innumerables. Algunas han sido obras malas. Quizás todas y cada una de ellas han dado contribución valiosa para nuestra comprensión de la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. La lectura de diversas versiones de la Escritura es probablemente el mejor comentario a cualquier pasaje difícil de la misma. Podemos tener la confianza de que tenemos el Nuevo Testamento completo y de que lo tenemos tal y como fue originalmente en la revelación completa de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por todo el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Siendo así guiados, nos dieron la ley perfecta de la libertad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 y primera de Pedro 1, 21. Bien, nos vamos a detener aquí. Nos vamos a detener aquí cuando han pasado, ya les voy a decir cuánto tiempo. Han pasado 41 minutos desde que iniciamos el estudio en estos momentos. ¿De acuerdo? Nos vamos a detener acá, hermano. Hicimos un breve recorrido sobre el tema, un estudio de la Biblia. Quiero ver si tienen preguntas, hermanos, porque yo sí le voy a dejar 12 preguntas. Voy a dejarle 12 preguntas, hermano. Usted que me esté escuchando. Ahí le dejo a usted 12 preguntas. En el chat, hermano, la pueden copiar, la pueden escribir. Sí, ok. Permítame. Le voy a dejar a ustedes 12 preguntas de esta primera lección para que ustedes nuevamente vuelvan a escuchar la lección. Sí, vuelvan a escuchar la lección. Y luego de escucharla, hermano, entonces la respondan. No me digan que es pesada las preguntas, no, hermano. Vuelvan a escuchar la lección una y otra vez, vuelvan a escucharla y vayan comparando con las preguntas que yo le hago ahí. ¿Le parece? Son preguntas sencillas, hermano.
Son preguntas sencillas. Son preguntas sencillas. Son preguntas sencillas. Vamos a orar. Si no hay preguntas, terminamos la primera lección ahí, un estudio de la Biblia. Estamos en el programa Cristo está, el programa más escuchado de la tarde. Le dejé, amados hermanos, ahí todas las preguntas que ustedes quieran encontrar ahí están, solamente la tienen que responder. Y si lograron responderla, ustedes me avisan, hermano. La llenan. ¿Qué se dañó, hermana Narcisa? La transmisión. Hermana Narcisa, Francisco Javier Arango, ¿se escucha, hermano? ¿Se escucha? Ahí mando, hermano, las preguntas de la lección. Vuelvan a escuchar el audio nuevamente, que ahí están las respuestas de esas preguntas. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Celestial que estás en el cielo, gracias por tu amor, tu cariño hacia nosotros, tu protección. Gracias porque en esta tarde hemos logrado estudiar tu bendita y santa palabra. Quédate desde este estudio hasta que lo culminemos. Que sean las personas que estén interesadas, Padre Santo, en aprender, la que desde ya tengan un cuaderno, un lapicero, una Biblia, para ir escudriñando tu bendita palabra. Gracias por esta primera lección. Permítanos el día de mañana encontrarnos nuevamente para dar la segunda lección de este estudio. En Cristo Jesús, gracias, y le damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Bendice a nuestros oyentes, bendice a la administración de la radio y bendice a cada uno de los predicadores. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Me quedo 3 minutos en el aire todavía, hermanos. Solamente díganme si necesitan alguna pregunta o tienen alguna pregunta. Veniste a salvarme, Dios. Me das tu amistad, gran amor que no tiene vida. Me das tu paz, demostrando tu amor, viendo aquí a salvarme. Compartan este video, amados hermanos. Compartan el video con la persona que ustedes crean que necesita este conocimiento. Hermana Narcisa, si me escucha, exactamente qué fue lo que se dañó, hermana. Me callaré, cada mañana te lo diré. Puedo aceptarlo, pero no comprender. Sacrificio por mí, cuando perdí
Buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchamos en otra ocasión y nos miramos en otra ocasión. Bendiciones a todos. Mi voz. Nos estamos escuchando bien. Espero que le haya gustado el estudio, hermano. Espero que haya sido un estudio fácil de entender. ¿Entendieron el estudio, amados hermanos? ¿Sí? Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad.